Gracias, Alexa. Gracias, Guadalupe. Nidia, Didier, Rosario, Erika, Cintia, Silvia, Sujei. Excelente, agradezco a todos los que están confirmando. El día de hoy, como bien vieron en el sitio, vamos a hablar acerca del complemento de recepción de pagos, de los cambios que han surgido durante el tiempo de vida que lleva este complemento. Vamos a hablar acerca de los cambios que hubieron en la resolución miscelánea 2019 y un poco acerca de lo que es el modelo del complemento de recepción de pagos. Si tuvieran alguna duda, pueden irla escribiendo directamente en el chat. Por ahí tenemos el apoyo el día de hoy también de Samuel Castillo, quien es moderador de esta sesión. Él estará compartiendo material y también algunas dudas que se vayan recolectando, él estará en apoyo para irlas resolviendo. Nos estará poniendo por ahí enlaces al sitio para, si tienen alguna duda, pues se puedan atender. Entonces, pues estaremos arrancando. Bueno, mi nombre es Robinson García. Estoy a cargo de lo que es la implementación y desarrollo de nuevos proyectos y específicamente trabajando directamente con el complemento de recepción de pagos. Básicamente, pues mi función no únicamente es el desarrollo de soluciones que usen el complemento de pagos, sino también su entendimiento. Bueno, vamos a empezar con una pequeña aclaración. Al hablar de complemento de recepción de pagos, también vamos a encontrar que es conocido como el recibo electrónico de pagos o REP, como muchos lo conocen. No sé si han escuchado hablar de este término de, oye, ¿me puedes enviar el REP o me puedes enviar el recibo electrónico de pagos? Pero básicamente de lo que estamos hablando pues es del mismo, ¿no? Del mismo documento que es el complemento de recepción de pagos o comprobante de pagos o recibo electrónico de pagos. Hacemos referencia al mismo documento, al mismo CFDI. En este caso, el SAT propiamente en sus diferentes documentos, tanto anexo técnico como guía de llenado, se refiere a él por dos términos. Yo sugeriría que siempre se maneje de esa manera para evitar confusiones y apegarnos a lo que dice tanto la normatividad como la guía de usuarios. Y el SAT le llama complemento de recepción de pagos o recibo electrónico de pagos. Entonces, si lo identifican con cualquiera de esos dos nombres, pues vaya, estaríamos hablando del mismo concepto. Para hablar del complemento de recepción de pagos, tendríamos que irnos hasta mayo del 2017. Para los que no lo tenían en el radar, efectivamente llevamos 2 años, un poquito más, estamos en junio, un poco más de 2 años, desde la conceptualización de este término que es el complemento de recepción de pagos. Nos vamos un poquito a la historia para hablar acerca de hechos relevantes, de hechos relevantes relacionados al complemento de pagos. Gracias, Roxana. Enseguida atiendo tu pregunta. Sí, Roxana, enseguida llegamos a ese punto y con mucho gusto lo comentamos. Bien, en mayo del 2017 es cuando se publica el estándar técnico y es la primera vez que, bueno, el complemento de recepción de pagos, aparece por primera vez en documentación oficial en el SAT. Estamos hablando de mayo del 2017, es publicado el estándar técnico y la resolución miscelánea ya hace mención a su existencia. En ese momento, cuando se dio a conocer, se da a conocer como una medida para facilitar la conciliación de los pagos realizados por las facturas o por los servicios que se estén realizando al momento de que la factura sea debidamente pagada.
En julio del 2017 entra en vigencia, ojo, desde julio de 2017 entra en vigencia, sin embargo, a través de resolución, el SAT da a conocer que si bien entrado en vigencia, no sería obligatorio y da una opción o lo hace de manera opcional, más bien su uso. En septiembre del 2017, y este es un hecho que marca una relevancia no solo para este complemento, sino para muchos documentos en el SAT, se publica la guía de llenado. ¿Qué es la guía de llenado? La guía de llenado es un documento no técnico, es un documento dirigido hacia los contribuyentes, dirigido hacia las personas no técnicas, de cómo debe ser el llenado de este documento de pagos. ¿Y por qué menciono que toma relevancia? Porque es el primer complemento y el primer documento oficial del SAT que cuenta con esta guía. Es decir, el complemento de pagos marcó el inicio de lo que son las guías de llenado o la documentación para contribuyentes de cómo debemos de capturar la información, hablando del CFDI propiamente. Si bien el complemento de pagos fue el inicial, posteriormente se fue incorporando guía de llenado para el CFDI 3.3, guía de llenado para el complemento de nómina, guía de llenado para, vaya, todos los complementos que al día de hoy conocemos. Pero el 7 de septiembre del 2017, cuando se publica la primera guía de llenado, pues es para el complemento de pagos. Y desde el 7 de septiembre que se publica la guía de llenado, va a transcurrir casi un año hasta el 1 de septiembre del 2018, que es cuando el complemento de pagos se hace obligatorio. Estamos hablando que desde mayo del 2017 pasó aproximadamente un año y 3 meses, 4 meses, sí, 4 meses hasta que el complemento se vuelve obligatorio. Esto en septiembre del 2018. El 31 de agosto del 2018, vaya un día antes de entrar en vigencia, se publica dentro de la misma guía de llenado 2 apéndices y hacen referencia a el tema de factoraje financiero y pago a través de terceros. Esto también es un hecho relevante porque da a conocer los mecanismos de cumplimiento a través del complemento de pagos cuando hablamos del factoraje financiero y de pago a través de terceros. Entonces, en esta presentación el día de hoy vamos a hablar de 2 temas adicionales al complemento de pago, que es el tema de anticipos y el tema de factoraje financiero. El 19 de octubre del 2018 hay la primera modificación de uso al complemento de pagos y se establece un criterio para considerar una factura como pagada a través de la 244, extendiendo un periodo de gracia, dando así una facilidad para que si tú con tu cliente acuerdan que esa factura será pagada dentro de un tiempo prudente, la factura salga como pago en una sola exhibición y no tengas que emitir el complemento de pagos al momento de que te realicen el pago. Y el último cambio importante que ha habido en relación al complemento de pago, pues surge este 29 de abril pasado, 29 de abril del 2019, cuando el SAT vuelve a meter un control a la misma regla 27144. Entonces vamos a hablar a continuación de esa regla para ver cuáles fueron los cambios. Bien, ¿cuál es el objetivo de este modelo de pagos? Una, simplificar el modelo de pago en parcialidades. Hasta la versión 3.2 existía el modelo, pero era muy difícil el entenderlo. Muy pocas personas hacían uso de él y básicamente no servía o no tenía ninguna relación o no había una manera fácil de identificar cuando se trataba de pago en parcialidades. Y el segundo, pues, es la conciliación de facturas contra pagos. Hasta antes de este modelo, las facturas siempre salían como pago en una sola exhibición y difícilmente se identificaba en qué momento era pagada la factura. Entonces, con la implementación de este modelo de pagos, ya surge la conciliación de facturas contra pagos. Modelo
¿Cuáles son los beneficios que nos otorga? Pues que evita cancelaciones indebidas de facturas, es decir, una factura que ya tiene un documento relacionado como pagado, ya no es susceptible de cancelación. Entonces, eso nos evita cancelaciones indebidas. A muchos nos había pasado de que emitíamos facturas, o bueno, nos emitían facturas, las pagábamos y al cierre de mes, o muchas veces al cierre de año, que era mucho peor, pues encontrábamos que esa factura ya había sido cancelada y nosotros ni siquiera nos habíamos enterado. Evita falsa duplicidad de ingresos también en facturación de parcialidades. El modelo anterior contemplaba que cada parcialidad era un ingreso y al final, si no lo hacías o no lo documentabas correctamente a través de los mecanismos que en ese momento daba el SAT, terminabas teniendo duplicidad en tus ingresos y obviamente pues esto para el pago de impuestos era terrible. Y otra cosa que nos permite conciliar pues es saber cuando una factura ha sido pagada o cuando no. ¿Cuáles son las características del complemento de pagos? Una, que puedes identificar tanto a los emisores como a los receptores. Puedes identificar qué facturas ya han sido pagadas total o parcialmente, la forma en que se realiza el pago y el momento de causación de IVA. Esto es sumamente importante porque en este momento, con la implementación del complemento de pagos, sabes exactamente el momento de causación de IVA y sabes en qué momento ya tienes que hacer el pago correspondiente al SAT. Bueno, los mecanismos de emisión. Vamos a entrar un poquito en este detalle para saber exactamente cuándo se tiene que emitir un complemento de pagos. Hay dos opciones únicamente para la emisión. Una, cuando el pago de la contraprestación o el pago del servicio o el producto que estemos realizando no se haga en una sola exhibición. Es decir, si por acuerdo un producto, un servicio que yo esté otorgando no será liquidado en una sola exhibición, desde ese momento esa factura ya pasa a ser candidata para que cuente con el complemento de pagos. ¿Y cuál es el modelo? Bueno, de manera inicial tú vas a emitir un CFDI por el total de la operación y posteriormente tendrás que emitir un complemento de pagos por cada pago que te realice. Hay una facilidad que si durante un mes te hacen varios pagos, emitas un único comprobante, pero tienes que relacionar todos los pagos que te hicieron. Un punto importante, incluso lo estoy remarcando en color azul, y que muchos, por desconocimiento o por no conocer exactamente el modelo, hay confusión. El CFDI, en el monto total, bueno, ese es un atributo del CFDI, siempre se debe señalar en 0 pesos. Lo que se tiene que identificar dentro del complemento de pagos es el monto pagado, pero esto estamos hablando de un atributo o un elemento dentro del complemento, que es el monto pagado. Pero el CFDI como tal siempre va señalado en ceros. Otra cosa importante, el tipo de comprobante siempre es P. Y lo más importante es que ese comprobante, ese XML o ese PDF, debe de tener el complemento de pagos y adicional debe tener los documentos relacionados. No basta con que el documento tenga ahí el complemento de pagos, tiene que tener relación de los FDIs que está siendo afectada por ese complemento. Ocurre muchas veces y hasta hace poco tiempo, me parece fue en el mes de abril, tenías la opción y los PACs te pueden certificar un complemento aunque no tuviera el CFDI relacionado. Sin embargo, por un error que metió el SAT en abril del 2019, ahora ya no es posible emitir estos complementos. Es decir, siempre debe de existir la relación entre el pago y el complemento. Ok, y la segunda opción para emitir el complemento de pagos es cuando a un
que te van a pagar en una sola exhibición, no te lo van a hacer al momento de emisión de la factura. Perdón, no, sí, no te lo van a hacer al momento del pago, no te lo van a hacer al momento de la emisión de la factura. Esto va a venir posterior. Y quiero hablar de ella y sí me gustaría que entráramos ahorita en una fase de revisión. Les mencionaba que en octubre del 2018 el SAT hizo un cambio a la regla 27144 y estableció un mecanismo para que tú pudieras determinar que una factura era pagada y marcarla como pago en una sola emisión si esta factura o este pago era realizado a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Un ejemplo, si emitíamos una factura en junio, hasta el 17 de julio para que esa factura fuera pagada y nosotros la identificamos como pago de exhibición. Sin embargo, en este modelo el SAT cometió un error porque, si bien teóricamente una factura era posible cancelarla, no bien que nos permitiera o al propio SAT que permitiera la cancelación de esas facturas sin la autorización del receptor, porque salía de las reglas que existían hasta ese momento. Entonces, el 9 de abril del 2019, cuando se la resolución miscelánea 2019, determina, ok, una factura únicamente podrá ser considerada como pagada y en una sola exhibición, siempre y cuando te la paguen al último día del mes de emisión. En ese caso, si la factura se emite el 13 de junio o el 1 de junio, solo podrá ser considerada como pagada y en una sola excepción si a más tardar el pago se realiza al 30 de junio. Si la factura no es pagada el 30 de junio, tú tienes que cancelar esa factura y emitir una nueva indicando que se pago parcial o diferido. Consideración 2. Si la factura es pagada con una forma de pago diferente a la marcada en el CFDI, también tendrás que cancelarla y emitir una factura como pago parcial o diferido. Estamos hablando de que si no te la pagan dentro del periodo que es durante el mes vigente y no te la pagan como acordaron, un ejemplo, yo acordé con mi cliente que sería por transferencia bancaria, pero al final me paga con cheque nominativo. Desde ese momento el CFDI ya no está cumpliendo, entonces tenemos que proceder a cancelar y emitir un comprobante nuevo. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿cómo es el modelo de emisión? Bueno, es únicamente y luego uno en parcialidad, dice el tipo de esta. Dijimos que inicialmente tienes que emitir una factura por el total de la venta. Si tenemos una factura por 10,000 pesos, tú tienes que emitir la factura inicial por ese monto total de 10,000 pesos. Durante la vigencia, digamos, de que has dado, si no iba a ser pago en una sola exhibición, pero vas a poder tener un único complemento de pagos. Si vas a tener varias pagos, realidades, tienes una en julio, una en agosto y una en septiembre, vas a tener que emitir
emitir un cobro por cada uno de los pagos que te realiza. Aquí Roxana atende en este momento. Nos pregunta Roxana, ¿qué pasa si tengo una nota referenciada a la factura va a ser, que va a ser pagada? Y creo que tiene que ver con el tema de descuentos. No sé si Roxana me gustaría si me aclara, cuando es descuentos o es bonificaciones cuando son cuando es por pago, por pronto pago, o muchas veces porque es algún otro acuerdo de eventos. Y por acuerdo con tu cliente le dices, ¿sabes qué? Te voy a hacer un descuento 5% si me la pagas en 30 días. Cuando él te pague, y si te lo paga dentro de los 30 días, pues él no va a terminar pagándote los 10,000 pesos, sino que va a terminar pagando únicamente 9,500. Tú el complemento de pago lo vas a tener que emitir por 9,500 porque eso es lo que te está pagando. Acuérdate que uno de los principios de este modelo es que tú sepas exactamente el monto que te está haciendo de pago. Y ese complemento va a quedar con un saldo insoluto o un saldo no completo por el valor de los 500 pesos. Esto es un tema que incluso en el día a día tenemos de manera muy recurrente porque nos preguntan, oye, pero ¿por qué el complemento de pago va a quedar con un complemento de pago en negativo? Y de esta manera ya mis montos cuadren. Y ojo, aquí no es el objetivo del complemento. El complemento es para relacionar pagos realizados por facturas, no para relacionar notas de crédito. En este caso, en el entendimiento de que si tienes una factura por 10,000 pesos y un pago de 9,500, eso es lo que tú tienes que registrar dentro del complemento. Vía contable, tú ya puedes relacionar que tú tienes una factura de 10,000, un pago de 9,500 y tienes un ingreso por los 500 pesos restantes y de esa manera tienes un balance en cero. Pero ese complemento de pago siempre quedará con el valor insoluto de los 500 pesos, porque esos 500 pesos no se reflejan dentro de un pago. Eso sí es muy importante aclarar, que si haces un descuento, bonificación, devolución a una factura, el complemento de pagos siempre se quedará con un insoluto y nunca llegará a cero el saldo insoluto. Y nos preguntaba Roxana, ¿es necesario cancelar toda la operación? ¿Es necesario cancelar la factura y volver a generar otra, esta vez por el monto correcto? No. De hecho, con que hagas la operación de emisión de tu factura, complemento de pagos y nota de crédito, con eso estarías cubriendo el modelo. Es muy importante, sobre todo, que nosotros mentalicemos que pues, esa factura o ese complemento de pagos tiene el absoluto. Con un monto, en ese caso 500 pesos, pero que ese monto pues está siendo liquidado a través de una nota de crédito. Espero esta respuesta resuelva tu pregunta. Aquí me pregunta Roxana, ¿cuál sería el fundamento de no relacionar las notas de crédito en el complemento? Roxana, acuérdate, bueno, el fundamento es el propio lineamiento del uso. El uso del complemento de pagos es para indicar facturas pagadas. Y dentro del mismo modelo se establece que la relación la suma de toda la relación de comprobantes debe de dar el monto pagado. El hecho de una nota de crédito no es como tal, no es un pago. Entonces, sería el modelo no establece la relación e incluso ya a partir del CFDI 3.3 no aparece ninguna relación o no se permite ninguna relación de montos negativos. Si bien el modelo 3.2 no permitía, era posible usar esos valores. Pero el fundamento del complemento de pagos, que es para identificar pagos realizados, la nota de crédito puede ser una devolución, un descuento, una bonificación, pero no es un pago como tal.
Ese sería el fundamento, Roxana. De hecho, te pediría que te fueras al mismo establecimiento de la regla, que habla de los complementos de pago, e incluso puedes revisar la guía de llenado. Y mucho más a detalle, Roxana. Si quisieras conocer un poco más de la emisión de notas de crédito del propio SAT, y si nos permites, nos dejas por ahí tu correo a través de Samuel, te compartiríamos el material de notas de crédito donde tiene una sección específica el SAT donde habla acerca de todos los modelos de nota de crédito. Nota de crédito por devolución, nota de crédito por descuentos, nota de crédito por bonificación. Y en esa sección específica de las notas de crédito aborda este tema de los descuentos o bonificaciones relacionados al complemento de pagos. Bien, ¿qué pasa con el IVA? Esa es una pregunta todos nos hacemos. Bueno, mira, decíamos que siempre el CFDI en la parte de totales va a ir en cero. No se declara ni el IVA, no se declara ni subtotales, ni totales, porque todo va en cero. Los datos de los impuestos no se registran en la factura y estarán en función del monto pagado de cada factura relacionada en el complemento. Si un complemento de pago, haz de cuenta, es emitida por el total de la operación de la factura, al momento de hacer la relación y dices que esa factura está completamente pagada, en ese momento el SAT te hace la consideración del IVA. Si la factura fue parcialmente pagada, dependiendo del monto de pago parcial que tú hayas hecho, la consideración del IVA que tiene el SAT. Pero por el momento, ojo, por el momento, porque el esquema sí lo contempla, no se hace la declaración directa del impuesto, sino que es el cálculo que realiza el SAT con respecto al pago que estás realizando. Si pagas la totalidad de la factura, pues entonces tú tendrás que declarar la totalidad de impuestos. Pues en ese momento únicamente se declara una parte del impuesto. Dice, nos pregunta Guadalupe, si tenemos una factura con nota de crédito, el cliente no la paga dentro del mes con pago de nuestra exhibición, ¿debe cancelarse la factura y la nota de crédito? Sí, Guadalupe, porque estaríamos en el entendimiento de que esa operación no tuvo ya, no tuvo lugar. Si el SAT, por eso lo acotó al mes, al mes vigente. Porque si tú dejas pasar el siguiente de mes, pues en ese caso estás dando por enterado al SAT que esa factura, como ya fue pagada, y entonces el SAT ya puede hacerte el requerimiento de impuestos de esa factura. Entonces, lo correcto, si no se completó la transacción o no se completó en la forma de pago que ustedes acordaron, en ese momento, pues la factura tiene que ser cancelada. Incluso la regla 27144 establece ese criterio, que debe ser cancelada si la factura no fue pagada. Y aquí vamos a hablar un poquito de la cancelación. Nos pregunta Miriam si la nota de crédito nos recuerda que bajo el esquema de cancelaciones no puedes cancelar una factura si tiene documentos relacionados, ya sea pagos o notas de crédito.
si quieres cancelar una factura que tiene documentos relacionados, primero debe de cancelar todas las relaciones que existen, y una vez que cancelas todas las relaciones, ya te permite el SAT cancelar la factura original. Si no lo haces de esa manera, no vas a poder proceder. Dice, ¿qué sucede si el complemento se emite después del mes? ¿Se cancela la factura del complemento? Rosa, recuerda que, gracias Rosa por tu pregunta. El SAT da un lapso para poder emitir el complemento, y estos son 10 días del mes siguiente del pago. Es decir, si tu cliente te paga durante junio, tú tienes hasta 10 días del mes siguiente, que sería julio, para emitir el complemento de pago. Entonces, si se emite después del mes de pago, no pasa nada, tienes 10 días para poder emitir el complemento y dar por cubierto este requisito. Y cancelación de la factura. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca de las cancelaciones de la factura. Dice, la cancelación podrá sustituirse siempre que se sustituya por otro comprobante con los datos correctos, y esto hablándose de facturas, por la factura origen. Si estás cancelando la factura porque fue un error de emisión, pues obviamente tienes que recurrir a emitir una nueva factura con los datos correctos. Ahorita vamos a hablar qué pasa si no tiene origen la operación. Y con lo que respecta al recibo electrónico de pagos, de acuerdo a la resolución, vas a poder cancelar o se estaría pegando a la resolución miscelánea en su regla 27139, y vas a cancelar facturas de hasta 5,000 pesos. Y para el tema de pago, como la factura, el pago siempre está declarado en cero, pues siempre va a entrar en esta regla, entonces los complementos de pago siempre se pueden cancelar. Ojo, no significa que bajo este criterio vas a poder cancelar cualquier pago. Obviamente, si en realidad se realizó la operación, pues no estarías facultado a realizar la cancelación del pago. Pero si fue por cualquier error que hayas cometido al momento de la emisión del pago, apegándonos a la regla de que el CFDI debe ser menor a 5,000 pesos, el complemento de pago siempre lo cumple, entonces ya se puede realizar la operación. Y obviamente, una vez que realizas la operación de cancelación del complemento de pagos, ya puedes realizar la cancelación de la factura, pero ojo, aquí sí entraría en todas las reglas del 27139. Si la factura es mayor a 5,000 pesos, tiene que ser aprobada por el receptor. Si la factura tiene más de 72 horas de emitida, tiene que ser aprobada por el receptor. Ojo, ahí ya tendrás que revisar todas las reglas del 27139 para ver el cumplimiento, y en ese momento algunas facturas se podrán cancelar de manera directa y algunas tendrán que ser aprobadas por el propio receptor. Ok, ahorita preguntan tanto Rosa y Miriam, ¿qué pasa si el complemento de pagos lo emito 10 días posteriores a la recepción? Mira, en este caso ya no hay un lineamiento técnico que nos permita identificar qué estaría pasando con los complementos. Sabemos que en un momento es un poco este en este tema, y por el momento bien no hay una secuencia de documentos, pero seguimos con emiten, perdón, por resolución que únicamente se cumple con normativa. En este caso, el no hacerlo dentro de los 10 días, estamos cayendo en el criterio de que esos comprobantes pueden ser todavía esta regla del SAT. El SAT entiende que está en proceso de adaptación de esos complementos, y por ahí todavía como que hay cierta flexibilidad, pero ojo, eso no indica que vamos a tomarlo como proceso que podemos emitirlo en cualquier momento. Lo ideal es apegarnos al proceso, apegarnos a la resolución y emitirlo dentro de los 10 días a la recepción del pago. Nos preguntan aquí, Nadia, excelente pregunta, gracias.
Si se genera una factura por 10,000 pesos, pero el cliente me paga 10,500 en una factura, esos 500 no les puedo generar complemento de pago hasta que exista otra factura. No, nadie, no funciona así. Incluso el modelo y el propio SAT a través de la guía de llenado te dice que si te paga más lo que es la factura, tiene opciones. Una, devolver el excedente a tu cliente, o dos, generar un documento de anticipos por el monto excedente. Entonces, no vas a poder emitir un complemento de pagos por esa factura, sino que tienes que elaborar un documento de anticipos. De hecho, es el siguiente punto que ya vamos a hablar y pues vamos a hablar un poco más acerca de ese tema de anticipos. ¿Qué son los anticipos? Los anticipos se pueden dar de dos formas. Y estamos hablando del tema de anticipos porque mucha gente confunde el tema de anticipos con pagos. Muchas veces nos han hablado y decir, oye, mi cliente me hizo un pago de 20,000 pesos, lo mencionan como pago, me hizo un pago de 20,000 pesos por un trabajo que le voy a hacer. Ojo, no se trata de un pago y no es complemento de pago el documento que avala esta operación. Es un anticipo, incluso operativa y comercialmente se le conoce como anticipo. A través de que se estableció el criterio de pago, muchos empezaron a decir, es un pago anticipado. Vaya, no cae dentro del criterio de pago. La emisión de un complemento de pago no se acepta, no se apega al modelo. Por eso tenemos que en 2017 en su apéndice 6 y dice que se entiende por anticipo el pago realizado en una operación en donde no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio, o bien, aunque ya sabemos cuál va a ser el bien o servicio que vamos con el cual vamos a comercializar, no se tiene con certidumbre el monto de esta operación. En ese sentido, si tú de antemano, y vamos a ver cuáles son los ejemplos que incluso el propio SAT maneja, no se consideran anticipos, por ejemplo, tratándose de rentas, porque tratándose de rentas, tú ya tienes determinado cuál va a ser el monto total de la operación. En este caso ya no se considera como un anticipo. O otro caso es cuando ya existe acuerdo entre las partes. Cuando a través de contrato yo digo, ¿sabes qué? El servicio va a ser por 100,000 pesos y en este caso me estás dando un pago anticipado de 10,000. Ese no se considera anticipo porque ya está a través de contrato estipulado cuál va a ser el monto final que nos van a pagar. En ese momento tú emites una factura por el monto total de la operación, que serían 100,000 pesos, y le emites el primer pago, porque en ese momento te está haciendo el pago de la primera parcialidad. Entonces, estaríamos en el entendido de que únicamente se consideran anticipos cuando no se conoce el bien, es decir, ¿sabes qué? Mi cliente, el caso que nos mencionaba, me pagó 500 pesos extra, pero no sé sobre qué factura le voy a aplicar esos 500. Bueno, en ese caso, como esos 500 pesos que tengo extra, no sé sobre qué va a aplicar, le elaboro un documento de anticipo. O bien, aunque ya sé de qué se trata el servicio, por ejemplo, servicios de, no sé, la venta de un mueble que va a ser hecho a la medida y me da un monto anticipado, pero no conozco cuál va a ser el monto final de ese mueble porque tengo que ir a ver qué material necesito, tengo que hacer ajustes durante el proceso de generación. En ese caso, pues no está determinado el monto total, no puedo establecer un documento de factura. En ese momento le elaboro el anticipo. Dice, en el caso de los combustibles, ¿cómo se maneja la recepción de anticipos? Pues lo que sí me gustaría que pudieras especificar un poco más de qué se trata. Bueno, el tema de combustibles es un tema muy particular que será abordado posteriormente. Me parece que es el siguiente webinar, pero en el tema de combustibles existen dos, una que es el establecimiento de monederos y otro que son créditos. Entonces, sí me gustaría que pudieras ahondar un poco más. Desconocemos el precio de venta al recibir un anticipo. No sé si te refieras al tema de monedero electrónico, porque si ese tema es diferente su manejo. Y para eso existe un complemento muy particular que es el documento de
el complemento, perdón, de estado de cuenta de combustible. Pero ese es un tema diferente, no aplica al modelo de anticipos. Dice, el cliente hace un depósito, carga posteriormente. Tendríamos que revisar exactamente tu caso, Guadalupe. Sí te agradecería incluso si nos pudieras mandar un correo. Correcto. De hecho, sí, Guadalupe, si tú tienes un acuerdo con tu cliente que te realiza el pago, pues tú le elaboras precisamente el documento de anticipo, porque no sabes cuál va a ser el precio final de venta. Entonces, pues, obviamente cubre este criterio, tú le elaboras el documento de anticipo y estás dentro del criterio, porque no sabes exactamente cuál va a ser la carga. Pero sí me gustaría revisar exactamente lo que mencionas, porque puede caer en otros escenarios, como te decía, como el manejo de monederos electrónicos, 10,000 pesos por una carga que va a ser posterior, pues no hay problema, o sea, cae dentro del criterio de anticipos. Ok, ¿y cuál es el mecanismo de anticipos? La factura aplicada al anticipo de CFDI con CFDI de egresos. Hay dos criterios para la aplicación de anticipos. La primera es cuando aplicas un anticipo con CFDI de egresos y la segunda es cuando la facturación aplicando el anticipo con remanente de la contraprestación. Suena un poco confuso los términos, pero ¿cuál es el uso propiamente? Vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos. El primero es cuando tú recibes un valor anticipado, por ejemplo, en el escenario que mencionamos aquí, que es por 6,000 pesos. Ese es el anticipo que te está dando. Tú emites el documento de anticipo, pones que es por un monto de 6,000 y obviamente desprendes todo lo que tenga que ver, IVA y total. Cuando tú emites una factura, lo haces por el total de la operación. Y en este caso dices que hay una relación por una aplicación de anticipo y vas a relacionar el folio fiscal de tu documento de anticipo. Como estamos hablando de que son dos documentos de ingreso, tú tienes un ingreso por el anticipo y un ingreso por el monto total de la factura, tú tendrás que emitir un tercer documento, que en este caso es un documento de egreso o un documento de nota de crédito. Y vas a ponerlo por el monto total de tu anticipo. Ojo, la diferencia es que ese documento de egreso no lo vas a relacionar con tu documento de anticipo, sino con tu documento final por la factura por el total de la operación. Entonces tenemos, primero se emite el documento de anticipo, luego se emite el documento por el total de la operación y luego se emite la nota de crédito por el anticipo realizado. Pero esta nota de crédito no va a estar relacionada con el anticipo, sino con la factura total. Ese es el primer modelo. El segundo modelo es cuando únicamente hay un anticipo que se realiza y después emites la factura por el remanente de la operación. En el ejemplo, si te dan un anticipo de 6,000 y tu valor total va a ser de 10,000 pesos, en lugar de aplicar la factura por el monto total, que son los 10,000, tú vas a aplicar el anticipo como un descuento. Y en este caso, el importe te va a quedar como 4,000 pesos. Entonces, el monto total de la factura de la operación final únicamente va a salir con el valor de los 4,000 pesos. Entonces, ya no sería necesario que tú hagas una nota de crédito, porque a través de la relación de descuento, tú estás aplicando ya el anticipo. Dice, ¿qué pasa cuando una factura te la pagan en el mismo momento con tarjeta y en efectivo? Y la forma de pago de la factura se pone por definir y se hacen dos complementos de pago. No, Elizabeth, en este caso el SAT a través de la guía de llenado te dice que tú tienes la opción de indicar en la forma de pago aquella que cubra el mayor importe. Por ejemplo, si es una factura de 1,000 pesos y te pagan
600 en tarjeta y 400 en efectivo, tú en la forma de pago especificas que es con tarjeta. Si te lo pagan partes proporcionales, 50%, 50%, el SAT te dice que tú puedes hacer uso de cualquiera de las dos, que no sería relevante. Pero no es necesario que tengas que emitir la factura por definir y luego hacer dos complementos de pago. No sería necesario. Puedes indicar aquella con la que te cubra el monto mayor. Bien, entrado hasta este rubro, ya hablamos acerca de los pagos, hablamos acerca de los anticipos y ya nos toca hablar acerca del cobro por cuenta de terceros. Ojo, aquí hay dos criterios. Una es cobro por cuenta de terceros y el segundo criterio es factoraje financiero. Hay una pequeña diferencia entre esto. Y para pasar a esta parte del cobro para terceros, nos vamos a ir a la resolución miscelánea en su regla 2713. Que dice, para la emisión del recibo de pago, cuando se hagan cobro de saldo de facturas emitidas por comisionistas o prestadores de servicio de cobranza, hay dos opciones. Uno, cuando existe cobro total, y cuando existe cobro total, en este caso se emite el complemento de recepción de pagos con dos nodos para saber los pagos recibidos correspondientes al emisor y los pagos recibidos correspondientes al tercero. Es decir, si se trata de un pago por tercero, tú vas a indicar, si es el cobro total de la operación, el monto que le corresponde al tercero de la factura y el monto que te corresponde a ti. Cuando el pago es parcial o hay un cobro del ingreso más el cobro del ingreso del emisor, en ese momento se tienen que emitir dos complementos. Ojo, aquí no estamos hablando del complemento, únicamente del complemento de pagos. Estamos hablando también del complemento concepto, así se llama, complemento concepto, que se llama por cuenta de terceros. En este caso, nuestro CFDI tendrá dos diferentes complementos. Un complemento que se llama complemento concepto por cuenta de terceros, en donde vamos a identificar a todos los terceros involucrados en la operación, y un complemento de pago. Ojo, en el primero, cuando el pago es total, se añaden dos nodos de pago. Cuando es un pago parcial, se tiene que añadir el complemento de pago, pero adicional se tiene que incorporar un segundo complemento que se llama por cuenta de tercero. Y se tienen que especificar exactamente o apegarse al lineamiento del complemento que se llama complemento por cuenta de terceros. Este complemento, bueno, será explicado a mayor detalle en otro webinar, en qué consiste el complemento de terceros y cómo es el uso de este complemento. Pero ojo, si se trata de pago a través de terceros, existen estos dos modelos. Voy a tener una pregunta por aquí que nos hace Miriam. Dice, si un cliente emitió una factura y no hizo los CFDI de ingresos por anticipo y se elaboró el CFDI de egresos y la aplicación directamente a la factura sin relacionar el CFDI, ¿qué pasa aquí? Miriam, operativamente no podríamos decir exactamente qué pasa, porque si no hay registro del movimiento, pues no podríamos decir. En alguna eventual auditoría que te hiciera el SAT, si tú no puedes amparar el ingreso que te hizo a través de un CFDI, pues ya el SAT tendrá que determinar cuáles serían las causantes o las afectaciones que tú tendrías. Pero ese ya es un tema más de fiscal que el propio SAT en una auditoría te pudiera revisar. Por el momento, en el modelo no hay una forma de saber si el cliente te hizo un anticipo o no y si tú lo emitiste la factura o no. Esto te tendría que hacer a través de una auditoría que te hiciera el SAT, donde, por ejemplo, te pidiera, oye, si tuviste un ingreso, un depósito en cuenta por un monto y no tienes un CFDI que ampare esa transacción, pues ya ese es otro tema. Sí, Nadia, nos pregunta Nadia, si realiza un anticipo de 10,000 y posteriormente la factura total es por 10,000 y maneja como descuento, ¿no puedo tirar una factura con valor cero? Nadia, lo que no puedes hacer es declarar un concepto
con importe unitario cero. Si le aplicas, y existe ese criterio, y existe en la normatividad, y existe en el modelo, si emites una factura y le aplicas el 100% del descuento, es válido timbrar el CFDI con ceros. Dice, estos REP con pagos recibidos por terceros se aplica cuando el contribuyente obligado al pago tiene la cuenta bancaria congelada. Ángel, esta pregunta creo que nos la llevaríamos. No tengo ahorita el sustento si es aplicable para este caso. Yo creo que lo revisaríamos de manera interna para saber si es aplicable. Nos pregunta Juan, ¿qué pasa si en febrero me hicieron un pago y apenas hoy me piden en el recibo electrónico de pagos? No lo elaboré porque no sé a quién corresponde ese pago. Juan, mira, aún existen ahorita algunas lagunas, precisamente como esas que el SAT ha ido tratando de acotar, pero no están cubiertas todas. Nos has hecho una excelente pregunta. Con mucho gusto nos las llevamos. Revisamos a manera interna en normatividad. Si es necesario, escalamos al SAT y con mucho gusto atendemos esa pregunta, Juan, para que te dé ya un dato más apegado a lo que establece la normatividad. Y bueno, caemos al criterio entonces que es el último que se ve dentro del complemento de pagos, que es el pago por factoraje financiero. Algunos de alguna manera dicen, no, sabes que yo no manejo factoraje financiero porque es pago a través de una institución. Desde que sea pago a través de una institución financiera, ya entra dentro del término de factoraje, aunque incluso vía contractual así lo dice, aunque a través de operativo lo conozcan de otra manera, siempre cae dentro del proceso de factoraje financiero. Y para este caso sí quisiera que le tomáramos un poquito más de tiempo porque hay varias acciones que se tienen que realizar y son varios los cumplimientos que tenemos que dar. El primero, el término que se maneja para el factoraje financiero, existe un acreedor, un factor y un deudor. El acreedor es quien realiza la venta de los productos y pues el deudor es quien compra los productos. Cuando tú vendes el producto como acreedor, en este momento tú emites una factura por el total de la operación y indicas que la forma de pago es 99 y el método de pago es por pago parcial o diferido. Esto se lo emites a nombre del deudor. Tú puedes ceder los derechos de cobro a un factor. Y en este caso, cuando pasa eso, el factor emite al acreedor un CFDI por el valor de los servicios de comisiones con forma de pago 17, que es compensación. En ese momento, el factor entrega los recursos al acreedor. Es decir, voy a la institución, le cedo los derechos de cobro, ellos me emiten a mí una factura por lo que me vaya a cobrar de servicios y me entrega en este momento el diferencial de pago, ¿no? Si tenía 10,000 y me cobran 100 pesos, pues me va a entregar únicamente 9,900. Yo tengo que emitirle un complemento de pago, en este caso a la institución, ya no a mi cliente. Y en ese complemento voy a indicar o voy a añadir dos nodos. Una por el monto que me están pagando, que en este caso serían los 9,900, y otro por los 100 pesos que me está cobrando de comisión. Entonces, dentro del mismo comprobante, voy a añadir los dos pagos. Una, el pago de los servicios, y dos, el pago que me están haciendo por la factura. En ese momento, yo se le estoy emitiendo el complemento a la institución financiera. La institución financiera va a hacer el proceso de cobro con mi cliente. Cuando el cliente le pague a la institución financiera, en ese momento será la institución quien tiene que elaborar el complemento de pago a mi cliente. En este caso,
yo voy a tener una factura elaborada a mi cliente y un complemento de pago elaborado a un tercero, que en este caso es la institución financiera. Por otro lado, si yo soy el cliente, yo voy a tener una factura emitida de mi proveedor y el complemento de pagos va a ser emitido por una institución financiera. ¿Por qué tiene relevancia? Porque muchas veces cuando vemos la factura y vemos el complemento, dice, oye, el RFC de mi cliente no es el mismo RFC de la institución, no es válido este complemento. No, ojo, entra dentro del término de factor y sí es un tema válido. Por otro lado, pues el cliente o el deudor, como lo llaman en el tema de factoraje, pues va a tener una factura emitida por un proveedor y un complemento de pago emitido por una institución financiera. Debe de quedarnos esto claro para identificar que en estos modelos o en este caso de factoraje, los emisores y receptores van a ser diferentes. Y vaya, el modelo lo permite, no es necesario vincular que el receptor, y ojo, si tienen algún problema porque algún PAC no les certifique algún comprobante, pues pueden hablar incluso al SAT para reportar esta actividad, pero la única validación que aplica el SAT es que el UID corresponda a la factura, no que el receptor o el emisor corresponda al que viene declarado en la factura original. Lo que sí, y sí tienen que tener mucho cuidado, es que en este tema de factoraje financiero, la institución bancaria debe de elaborarles a ustedes un complemento que se llama complemento de, otra vez de un CFDI de retenciones e información de pagos. En este CFDI ellos van a declarar la retención o el pago que se les haya realizado. En este caso ya juega un segundo factor, porque el tema de retenciones e información de pagos es un CFDI diferente al de facturación. Entonces sí deben de tener mucho cuidado si hacen uso del tema de factoraje financiero, que deben de estar pendientes que también les emitan el comprobante por el CFDI de retención e información de pagos. Dice, ¿qué pasa cuando cedes el cobro a una empresa extranjera? El complemento lo estoy emitiendo a la empresa extranjera. Sin embargo, mi cliente debería recibir por parte... Sin embargo, mi cliente, ¿qué debería recibir por parte de la empresa extranjera? Roxana, mira, no se menciona este escenario, o al menos no está incluido dentro de la resolución miscelánea. No de manera explícita, tendríamos que revisar cuál es el criterio que se tendría que aplicar, y nos llevamos a esa pregunta y con mucho gusto te retroalimentamos inmediatamente. Correcto, por ahí nos escribe Lupita, que es parte también del equipo como moderador. Ella se está encargando ahorita de recabar aquellas preguntas que queden sin respuesta. No lo vamos a hacer de manera personal, vamos a recabar todas las preguntas que se queden sin respuesta, vamos a elaborar un pequeño documento y vamos a compartirlo con todos ustedes para que tengan referencia. Incluso para que si en este momento no descubría un modelo, pero posteriormente si lo tienen, pues puedan revisar estas preguntas. Esto va para Roxana, Juan, Ángel, que nos han hecho preguntas y no han quedado resueltas en esta sesión. Con mucho gusto elaboramos este documento y se los compartimos. Pregunta, si el pago es en efectivo, ¿se debe hacer el complemento de pago? Enrique, gracias por tu pregunta. En este caso, el método, la forma de pago no determina la existencia o no del complemento, sino el método de pago. Si el método de pago es pago en una sola exhibición y te lo paga dentro del mes, no es necesario elaborar el complemento de pago. No importa cuál sea la forma en que te lo vaya a pagar. Si va a ser pago en una sola exhibición, pero te lo va a pagar a futuro, dentro de 1 o 2 meses, así te lo pague en efectivo, tienes que elaborar el complemento. Viceversa, si te lo va a hacer pago parcial, no importa tampoco en qué momento te lo haga, no importa la forma en que te lo haga, sea efectivo, cheque, tarjeta, cualquier otra forma de pago, siempre tienes que elaborar el complemento. Entonces, el complemento no está en función de la forma de pago, sino del método de pago.
Dice, efectivo, me refiero a una sola exhibición. Si va a ser pagado durante el mes de emisión, no es necesario elaborar el complemento de pagos. Si va a ser pagado en posterior, Enrique, por ejemplo, el siguiente mes, dentro de 2 o 3 meses, aunque te lo paguen en una sola exhibición, tienes que elaborar el complemento de pagos. Dice, disculpe, no me queda claro en factura de anticipos, ¿qué es lo que tengo que considerar? Gracias, Elizabeth. Tienes que considerar dos cosas. Una, que no conozcas cuál va a ser la prestación o el servicio que le vas a dar a tu cliente. Un ejemplo, y lo ponían ahí, ¿qué pasa si me pagan 20,000 pesos, pero la factura que están liquidando es de 10,000? El cliente me dice, oye, ¿sabes qué? Quédate con los 10,000 y cuando yo te haga otra compra, me lo descuentas de ahí. En ese caso, como no se ha determinado cuál va a ser el motivo de facturación, ya aplica el término de anticipo. El segundo escenario, cuando ya se determinó cuál va a ser el bien o servicio que vamos a dar, pero no se ha determinado el monto total de la operación, en ese caso también se considera anticipo. Contablemente, mira, en la guía de llenado de anticipos, gracias Elizabeth, espero que eso conteste tu pregunta. En la guía de llenado de anticipos te establece que debe de hacer uso de un concepto específico. Incluso en la misma guía de llenado te establece cuál es la clave de producto o servicio que debe de aplicar, cuál es la unidad de medida que debe de aplicar, y dentro de la descripción del concepto dice anticipo. Puede decir anticipo por X cosa, anticipo por servicio futuro, bueno, anticipo por venta, por venta no considerada el valor, cualquier tema que diga anticipo, pero dentro de las claves de producto o servicio y dentro de la unidad de medida, sí el propio SAT establece cuáles son las que se deben de utilizar. Con mucho gusto en las referencias te comparto este material, Elizabeth, para que sepas exactamente cómo puedes identificar una factura cuando se trata de anticipos. Pero sí, el criterio que se utiliza es que el concepto está determinado por el SAT. Espero haya respondido tu pregunta, Elizabeth. Dice, minuta a terceros. ¿Qué se sabe hasta ahora? Paola, no entiendo a qué te refieres con minuta a terceros. Si pudieras ponernos un poco más abajo a qué te refieres, con mucho gusto lo revisamos. Sergio, si elaboro una factura en pago parcial o diferido y hago el complemento de pago correspondiente, pero después de unos días me indica el cliente que el uso del CFDI fue incorrecto y pides le cancele la factura y elaborarle una correcta, el complemento también se tiene que cancelar. Mira, Sergio, gracias por tu pregunta. El indicar de manera errónea el uso de CFDI no es motivo de cancelación. Incluso el propio SAT en su guía de preguntas frecuentes revisa ese tema y a través de una pregunta frecuente el SAT dice que no es motivo de cancelación. Es decir, que se haya especificado un uso de CFDI incorrecto no es motivo de cancelación y el SAT lo aborda de esa manera y es de manera muy, muy específica. Ahora bien, si tú por que tu cliente es muy importante y deseas elaborarle como el complemento, el comprobante como él dice, sí, no podrías cancelar la factura mientras tenga un complemento o mientras tenga un CFDI relacionado a esa factura. Tendrías que cancelar primero todas las relaciones que existan, complementos, notas de crédito o cualquier nota de débito, lo que aplique, y hasta final vas a poder cancelar la factura. Esto apegado a la regla de cancelación que estableció el SAT. No puedes cancelar una factura si tienes CFDI relacionados. Pero, repito, el que uses un uso de CFDI diferente a que tu cliente te especificó no es motivo de cancelación. Dice, si se hace una factura y por X causa está mal elaborada, ¿se tiene que cancelar o hay que proceder? Sí, si está mal elaborada, definitivamente tendrías que cancelarla. Ya sea que porque el RFC esté incorrecto, porque el monto esté incorrecto. Vaya, si está mal elaborada, sí, tienes que proceder a cancelarla.
Rox, no sé si quisieras quizás algún escenario muy particular, pero desde el hecho de que esté mal elaborada, pues no tendría sentido que se quede una factura viva. Al contrario, Elizabeth, gracias a ti. Gracias por unirte a la sesión y tu participación. Paola nos pregunta, ¿los pagos que nos hace un tercero a nuestro nombre? Tendríamos que ver, Paola, si entra dentro del término de pago de terceros o factoraje financiero. Acuérdate que incluso ahorita hablamos de factoraje. Cuando es una institución financiera, que también es un tercero, te paga la factura, puedes caer en un criterio de que de factoraje, lo cual es totalmente válido que la institución financiera te haga un complemento de pago a tu nombre. Ahí eso es lo correcto y el SAT lo avala a través de esta guía que te estoy mostrando. Incluso únicamente para referencia, esta guía o este diagrama que estamos viendo aquí es tomado directamente del escenario que maneja el SAT. Entonces, Paola, si es una institución financiera que te realiza, a quien realizas el pago y ella te emite el complemento de pagos, es totalmente válido. Paola, habla esquema de pago de gastos por cuenta de terceros. Mira, Paola, aquí entra un tema, por ejemplo, el tema de tratándose, por ejemplo, de si tienes, digamos, en el tema de personal, si tú tienes personal que no es un empleado directo, por ejemplo, tú le pagas viáticos y esto, entra también dentro del esquema de terceros. No sé si a eso vaya a referir a tu pregunta. Me queda un poco de duda si te refieres a eso o te refieres a algún otro criterio, pero si fuera ese caso, precisamente para eso existe el complemento de terceros, porque dentro del complemento de terceros indicas la relación de todos los terceros involucrados en la factura, en el ingreso, en el pago, y también del mismo complemento de terceros, ahí mismo te indicas cuál es el monto que se está aplicando para ese tercero. Pero es un complemento adicional, no es complemento de pagos, es parte del modelo, pero hay un complemento específico que es un complemento concepto por pago de terceros. ¿Y por qué se llama complemento concepto? Porque lo tienes que agregar dentro de la descripción de los conceptos de tu factura. Un caso muy particular es cuando le das viáticos a un colaborador, que no puede ser incluso un externo, y tienes que amparar esas transacciones. Ese sería el caso más común que conozco. Espero que haya quedado claro, Paula. Si no, te agradecería si nos ahondas un poco más todo el escenario que nos mencionas y con mucho gusto lo revisamos. Dice, si se cancela el complemento de pagos por estar mal la factura, no importa la nueva fecha de elaboración, la tengo que poner la fecha de pago en que entró el dinero. Sí, mira, efectivamente, mira, dentro de cuando es porque es un error de facturación, porque estaba mal un dato, para eso existe el criterio de la relación 04, que es sustitución. De esta manera tú le estás indicando al SAT, ¿sabes qué? Esa es una factura que está sustituyendo una factura que había emitido previamente con la cual te cumplí, pero que por alguna razón la tuve que cancelar porque estaba mal emitida. Si tú estableces el término de relación 04 en una eventual revisión, es mucho más factible que tú puedas amparar el movimiento porque ya tienes la relación. Si únicamente la sustituyes, la cancelas y la sustituyes, pero no mandas la relación, sería mucho más difícil comprobar para el SAT que en realidad se trata de la misma transacción. Por eso es muy importante que se especifique con relación 04, indicando que se trata de una sustitución. Dice, si se emite una factura por un servicio el cual pagan, pero ya no se hace el servicio que procede, aquí hay dos opciones, o sea, puedes cancelar la factura. Lo ideal es que no, que elaboraras una nota de crédito por una devolución y pues puedas hacer el egreso correspondiente por el pago que te hicieron. Pero lo ideal es que se quede a través de un documento de nota de crédito bajo el esquema de devolución.
Recordar que las notas de crédito pueden existir por descuentos, bonificaciones o devoluciones. Emigdio, gracias por tu pregunta. Muy en específico, la tuya caería en el tema de devolución y lo ideal es, o lo correcto sería que emitas una nota de crédito y le hagas la entrega pues, del dinero que te han pagado por el servicio que no vas a realizar. Nos pregunta Rox, mi pregunta de cancelación fue porque habían dicho que no se podía cancelar ya las facturas. Gracias. Rox, mira, no es que no se puedan cancelar las facturas. Existe en el modelo, en la resolución actual, varios criterios de cancelación. Las únicas facturas que no se pueden cancelar son las que tienen relacionados pagos o notas de crédito. Pero si cancelas primero todas las relaciones, ya vas a poder cancelar la factura. Ahora bien, hasta este criterio hay dos opciones. Una que sea cancelación directa, que agarres y canceles el documento y el documento se da por cancelado ante el SAT, o que caiga dentro de los rubros de la 27135 y que requieras la aprobación de tu receptor de la factura para que proceda la cancelación. Si el receptor no acepta la cancelación, esa factura definitivamente no podrá ser cancelada. Pero si tú tomas contacto con tu cliente, le explicas la razón por la cual estás cancelando y él te acepta la cancelación, pues puede proceder. Ojo, únicamente no se aceptan si tienen relacionados o complementos de pago vinculados a la factura. Julia, gracias. Dice, pregunta, tengo una duda. El cliente envía una relación de pago con 8 facturas y una nota de crédito, el total de facturas equivalente a 210,000 pesos y la nota de crédito 10,000. El cliente solo me paga 200,000. ¿Cómo realizo el REP? Mira, Julia, si tú, incluso así lo menciona el SAT, por acuerdo comercial determinas que esos 10,000 pesos que le vas a descontar lo vas a hacer de manera equitativa dentro de todas las facturas, lo puedes realizar. Si tú, por acuerdo con tu cliente, o si no tienes un acuerdo, pues puedes decidir, ¿sabes qué? Se lo aplico a una de todas las facturas. Pero recuerda que el complemento de pagos siempre va a quedar con un saldo insoluto, porque ese saldo insoluto corresponde al monto que va a estar amparado con la nota de crédito. Sí, es la única consideración que debería de tener, que el complemento de pagos, el recibo electrónico de pagos que realices, va a quedar con un saldo insoluto. Y la aplicación de esa nota de crédito puede ser en equivalencia al total de las facturas o aplicada a una única factura. Esto ya sería en común acuerdo con tu cliente. Si tu cliente no te menciona nada, pues lo que se te haga más cómodo para ti de manera operativa. Julia, espero esto haya respondido tu pregunta. Elizabeth, hola, buenas tardes. Una pregunta. Si emito una factura de un RIF de productos en efectivo, ¿tengo que elaborar el complemento o no aplica? Elizabeth, nuevamente, aquí no aplica, el complemento de pagos no está en factor de la forma de pago, sino del método. Y aplica el mismo criterio. Aquí no hay diferenciación entre RIF o alguna otra personalidad. Si la factura te la pagan en una sola exhibición de manera diferida, aplica complemento de pago. Si te la van a pagar en parcialidad, aplica complemento de pago. No está en función de la forma, sino del método de pago. Así sea del RIF, sea una persona física, sea una persona moral, no importa. Importa si te lo van a hacer en parcialidades o si te lo van a hacer pago de una sola exhibición, pero posteriormente. Ok, sí, por ahí nos informa nuestro compañero Samuel. Va a haber un nuevo webinar con el tema de los cambios del complemento. Y creo que igual sería bueno que pudieran revisar todos los próximos webinars. Nos pregunta Julia, ¿puedo elaborar un REP en nota de crédito? No sé si te refieres que la nota de crédito la relaciones con el REP. No sería la aplicación. Dentro del REP tampoco puedes poner notas de crédito. La nota de crédito tú la contabilizas. La nota de crédito tiene que estar vinculada a tu factura.
o a tus facturas, pero no juega en el tema del comprobante de pago. Es de manera contable, es un egreso, lo relacionas con tu ingreso y haces el balance, pero no juega para la elaboración del complemento de pago, Julia. Gracias por tu pregunta. Paola, pendiente nuevo webinar. Sí, Paola, te agradecemos mucho. Te invitamos a que visites nuestro sitio, veas cuáles son los nuevos webinars y te puedas unir. María Luisa Valdés nos pregunta, ¿qué es un REP? REP es recibo electrónico de pagos o complemento de pagos. María Luisa, cuando alguno de esos tres términos, REP, recibo electrónico de pagos o complemento de pagos, hablan del mismo documento, que es el complemento de pagos. Digo, por términos prácticos, muchos lo manejan únicamente como REP, pero REP, repito, viene de recibo electrónico de pagos. Erika nos pregunta, ¿qué pasa cuando al realizar una solicitud de cancelación en el SAT, el cliente lo acepta y al realizar la cancelación el sistema genera una nota de crédito la cual se timbra? Es correcto. No, Erika, si están haciendo una cancelación, significa que están dejando sin efecto una operación. Si elaboras la nota de crédito, tú estás haciendo una operación de egreso sobre un documento que ya no tiene validez porque lo cancelaste. Hay dos opciones, Erika. Que hagas una cancelación de una operación, que es una cancelación directa, o la nota de crédito para de manera contable disminuir el ingreso. Pero hacer ambas, estarías elaborando, teniendo una nota de crédito que va a estar relacionada con un documento cancelado. No tendría sentido. Lo ideal es que si cancelas, no elabores la nota de crédito, y si elaboras la nota de crédito, no canceles. Acuérdate que la cancelación y nota de crédito tienen es un efecto similar, nada más que una disminuye contablemente y la otra anula la operación. Dice Herbert Pech, emití una factura en público en general y a los 2 meses el cliente me vino a pedir su factura. ¿Qué procede? Herbert, mira, aquí tendríamos que entrar en detalle de cuál es el periodo. Vía resolución miscelánea, el SAT indica que tú tienes todo el periodo fiscal, todo el año fiscal para solicitar una factura. Si tu cliente te está solicitando la factura dentro del año fiscal de la operación, tienes la obligación de entregársela. Tienes que elaborar ya sea una cancelación o una nota de crédito por la factura que hayas emitido al público en general y emitirle una a tu cliente. Si está fuera del año fiscal, en este caso sí ya no tendría efecto la regla y no tendrías por qué hacer la operación. Pero si está dentro del año fiscal, si tienes la vía resolución, él tiene los elementos para solicitarte la emisión de la factura y tendrías que proceder. El año fiscal entendemos que comprende desde el 1 de enero del 2000, bueno, en este caso 2019, hasta el 31 de diciembre del 2019. Y esto vía resolución está regulado. Herbert, espero que responda a tu pregunta. Miriam, si me emiten una factura con forma de pago, tarjeta de débito y método de pago PPD, lo cual está incorrecto, de pedir complemento de pago o dejarlo así. Mira. Lo ideal es que solicites la actualización, la emisión correcta de la factura. El complemento de pago, bueno, no se estaría cumpliendo. Lo ideal es que solicitaras la reposición por una factura, no una factura correcta. Es decir, que te pongan PPD y perdón, si es pago de una sola exhibición, que te indiquen en la factura que es pago de una sola exhibición, independientemente de la forma en que te lo realicen, que sea pago de una sola exhibición. Y puedes solicitar, obviamente, la emisión correcta de esa factura. Dice, nos pregunta Emilio, si hice la factura y posterior me pagan y hago el complemento, cancelan el servicio, pero posterior solicitan otro servicio diferente por el mismo importe y se genera la nueva factura, ¿cómo aplico el pago anterior? Emilio, mira, si te cancelan la operación y ya estaba emitido el complemento,
puedes cancelar ambos comprobantes y emitirle un documento de anticipo a tu cliente. Después, ese documento de anticipo ya se lo puedes aplicar a cualquier factura. Pero si te cancelan, porque ya no va a ser el mismo servicio y cancelas toda la operación, lo realizas en lugar de devolverle el dinero a tu cliente, le emites un documento de anticipo y ese documento de anticipo pues ya se lo puedes aplicar a la nueva factura. De esta manera no dejas la operación, bueno, de esa manera mantienes la operación, pero lo haces de manera que quede trazabilidad de lo que ocurrió. Entonces, lo ideal es que canceles, elabores el documento de anticipo y luego el documento de anticipo lo aplicas a la nueva factura. Como tal, el pago no puedes aplicarlo porque no es un pago que te está realizando, es un anticipo. El tipo de cambio en el complemento de pago sí afecta. Cuando pagamos en dólar, debe ser el tipo de cambio, por ejemplo, 19.80, o si es uno, está mal. Mira, Paula, yo creo que aquí sí nos tendríamos que basar en la guía de llenado y depende la moneda de la factura. Si la moneda de la factura es dólares y el pago te lo hacen en dólares, pues el tipo de cambio DR, supongo que te refieres, pues sería 1. Si la factura está en pesos y el tipo de cambio es y el pago, perdón, está dado en dólares, pues sí tendrías que poner el factor. Aunque vía guía de llenado, pues el SAT te dice que si se trata de el documento relacionado en MXN, el factor que debe de poner es 1. Esto lo establece la guía de llenado. Dependerá un poco del juego de las monedas de pago y factura. Pero si te refieres a que tu factura es en pesos y el complemento de pago es dólares, de acuerdo a la guía de llenado, dice que se debe especificar como 1. Si es dólares y dólares, incluso se puede omitir, porque estamos hablando de la misma moneda, y en caso de que se ponga, es 1. No, lo que sí tiene que venir especificado en el complemento, ojo, no en el relacionado, sino en el complemento, el tipo de cambio de acuerdo a la moneda de MXN, o el tipo de cambio de pesos del día. Pero aquí son dos, porque acuérdate que hay moneda de pago del complemento, moneda de pago del complemento y moneda de pago del documento relacionado. Entonces, si es dólares, dólares, y el complemento de pagos tiene que tener la relación de la moneda, pero el tipo de cambio, perdón, pero el relacionado no. Del complemento sí debe de venir especificado, de acuerdo al tipo de cambio. Dice, en el ejemplo anterior aún se den 2 periodos distintos. Sí, Miguel, si hablamos del tema de la cancelación por el servicio que no se va a realizar, precisamente por eso es que debe de dejar trazabilidad y precisamente por eso debe de elaborar el anticipo. Para que quede trazabilidad de todas las operaciones que estás realizando. Ahora, si te refieres a 2 periodos distintos, fue cambio de año, no sé si a esto te refieras, yo creo que aquí lo ideal es que ya llegaras a un acuerdo con tu cliente, pero lo correcto es que dejes tu documento de anticipo, o sea, canceles, haces tu documento de anticipo y luego ese anticipo ya se lo puedes aplicar a cualquier factura. Pues bien, pues se extendió un poco por ahí la sesión de preguntas y respuestas. Estén interesados en el tema. El material se les va a compartir, las preguntas que quedaron sin responder se van a... Pues bien, no me queda más que agradecerles, invitarles a que puedan unirse a los siguientes webinars. Les recuerdo, mi nombre es Robinson García. Por ahí, sí, Guadalupe, todos los que hayan quedado sin aplicar, te estaríamos respondiendo, incluyendo cómo podemos seguir la consulta. Te pediría si nos quieres escribir, Guadalupe, directamente, lo podrías hacer a través de nuestras cuentas de soporte@edifac, pues soporte@edifac.com.mx, ahí nos puedes dar seguimiento, igual puedes comunicarte al 01800 factura y
o dejarnos tus datos aquí a través del chat, el correo, para que igual nosotros te contactemos y con mucho gusto damos seguimiento. No solo a esta, sino a cualquier pregunta que quede sin responder. Y el material con mucho gusto se lo vamos a compartir. Si ya estaban registrados, ya, pues ya obviamente tenemos sus datos. Si no se registraron y únicamente se unieron como invitados, también les dejen su correo para todo. Les recuerdo que los webinars no están dirigidos únicamente a clientes, sino a cualquier contribuyente. No tiene un fin, como lo pudieron ver en la presentación, no tiene un fin comercial propiamente. El material está presente. Pueden invitar a amigos, conocidos, colaboradores, a que se unan a